Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Es un orgullo de haber estudiado donde estudié. O sea, eso en mis 20 no lo sentía, en mis 30 no lo sentía, en los 40, pero en este momento te puedo decir que realmente siento, no sé qué está pasando con mi secundaria, pero me genera orgullo, digamos. Creo que tomó un valor extra porque sé el esfuerzo que significó para mis papás pagar por el colegio cuando mi opinión es que no estábamos en condiciones. O sea, fue un esfuerzo, digamos, muy grande para la familia que yo pudiera estudiar ahí. Entonces, creo que es una de las razones por las que siento mucho orgullo. Tampoco volví a ir. Algún día tal vez iré con mi hija para que lo vea. Probablemente termine diciendo, ¿cómo es que dice mi hija? Esta es un hueco, ¿ok? Pero sí siento, digamos, el orgullo que yo siento hoy es una cosa que yo no sentí por 20, 25 años o 30 de mi vida. Hoy sí me siento orgulloso. Sí, pero más que todo por el esfuerzo de tus papás. ¿Ah? Por el esfuerzo de tus Creo que papás. sí. Creo que me enorgullece que mis papás le hayan dado un valor tan importante a la educación, ¿verdad? Entonces sí, pero tampoco, no he vuelto a ir. Y eso sí, cuando paso enfrente, yo ahí si voy con mi hija es como, sí, ma, yo sé que usted estudió ahí, ya nos lo ha dicho varias veces. Para venir acá siempre paso cerca porque paso a un lado del Parque La Paz y el colegio está exactamente detrás de... Cuando yo estaba en ese colegio, el Parque La Paz no existía. O sea, el Parque La Paz lo estuvieron construyendo cuando yo era alumno en ese colegio. Entonces, cuando paso por ahí por el Parque La Paz, yo digo, qué buena nota eso. Por ahí está el McDonald's al que nos escapábamos, no sé, como bonito. Pero mi etapa colegial yo no la disfruté mucho y ahora en retrospectiva me gusta como recordar cosas que sucedieron ahí. Aunque no la hayas disfrutado. En el momento me pareció espantosa y los años siguientes, pero he podido como resignificar ese momento de mi historia, es decir, fue un momento muy, muy esencial, o sea, fue como realmente como un milestone mi adolescencia. Qué interesante la memoria humana, ¿verdad? Porque no es una memoria fija. No. Sino que se actualiza. Se actualiza. Es porque, no sé, para bien y para mal. Claro. O sea, por esa razón es que últimamente, bueno, en los últimos años, ya los testigos no tienen el peso que tenían antes. Claro, claro. Sí, es solamente una perspectiva que bien pudo haber sido un recuerdo insertado. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es el poder que tenemos. Muchas personas se apegan a esos recuerdos. Ay, es que a mí me pasó esto cuando tenía tal edad. Y no lo estoy diciendo de forma despectiva. Es que eso se puede volver un trauma. Ahora que hablábamos de Gabor Mate, se puede volver un trauma de estar repitiendo algo que para vos fue emocionalmente intenso y repetirlo como si fuera una película tal cual y genera un trauma. Y se puede actualizar. Sí. El hecho pasó. Eso no se puede negar. La manera en que lo recordás puede ser diferente. La clínica y la vida cotidiana te enseñan algo, Jorge. Eso de lo que tanto hablas tiene un protagonismo emocional que probablemente vos ni siquiera te estás dando cuenta. O sea, cuando vos querés ir como a una vivencia, a un momento de tu historia, yo lo recuerdo, por ejemplo, mi último trabajo antes de empezar a estudiar psicología, fue un trabajo al que salí fatal. Sí, o sea, digo, no fue una buena experiencia. Además, si hubiera sido un poquito más maduro, podría haber salido en mejores términos, pero el punto es que no sucedió así. Durante muchos años era un tema que apenas se me abría la posibilidad de hablarlo con mi familia. Ese era el tema que yo quería sacar, hasta que alguna vez una exnovia me dijo, Alan, ¿vos no te has dado cuenta, ma, que eso es como si fuera algo traumático para vos? O sea, a vos te gusta mucho, pero además no quería contarlo en un buen plan. Era creo que mi modo de procesarlo. Era como queja.
Sí, y O- creo que contra mí, en el fondo. Lo que quiero decirte es, en la consulta pasa igual, o sea, nadie privilegia un tema si no tiene relevancia. En la vida cotidiana igual, vos ves que hay gente, y como decís vos, no es en el sentido de criticar, hay gente que su gran tema es su carro, hay gente que su gran tema es sus viajes, hay gente que su gran tema es, no sé, el perro. Y bueno, vos ves que entonces eso es porque tiene una implicancia emocional, porque si no hablaría de otras cosas. Todos andamos como un set de temas que creo que en la medida que los vamos contando y recontando y recontando y recontando, como que los vamos acomodando en un mejor lugar en nuestro interior. Claro, y implicancia emocional tiene todo el sentido porque así funciona la memoria. O sea, no vas a recordar algo que no es emocionalmente relevante. Exacto. Así funciona. Hay temas de los que uno suele hablar constantemente que son energizantes. Ajá, no sé, yo me pongo a pensar, cuando yo hablo con mi hermano de música, es como, ¡pa!, algo se activa y empezamos a hablar de los nuevos Qué descubrimientos, bonito, qué de bonito. los discos que están ahí estrenándose, bla, bla, bla. Sleep Token, obvio. Obvio. ¿Le gusta a él también? Sí, lo convertí. Lo Ok. convertí. Lo convertiste a esa religión. Sí, básicamente yo ando convirtiendo gente. Das evangelizando. Sí, sí. ¿Ves? Son temas que son emocionalmente relevantes, pero me encanta. O sea, a diferencia de otros temas, en donde más bien se vuelven una carga en tu vida. Ujú. Sí. Sí. Yo me refería más bien a los segundos, a esos que vos no te estás dando cuenta que si vos querés seguirlos apalabrando es porque no terminás de como integrarlos, ¿verdad? Entonces siguen siendo una invitación como a hacerlos palabra, a ver si en algún momento pierden fuerza. Tengo preguntas, porque dijiste a nivel clínico, si los estás apalabrando es porque tiene relevancia emocional. Sí. Cuando no son tan buenos los temas, o sea, no te están haciendo bien, no son saludables, ¿cómo se trata eso desde la clínica? No entiendo muy bien la pregunta. Ok, si llega una persona y te cuenta de un tema que vivió y te vuelve a hablar de ese tema y te vuelve a hablar de ese tema, ¿cuál es el approach que tendrías? Bueno, en primer lugar, nunca lo cuentan igual. Ok. Eso es fascinante. O sea, la persona te está contando la misma historia, pero nunca es la misma historia, ¿verdad? O sea, el tono, el ángulo incluso, hablando como haciendo la metáfora de las cámaras. Claro. O sea, hay personas que llegan muy fijadas con esta historia y lo ven desde aquí. Y si uno comete la indiscreción de decirle, pero no lo has visto desde acá, hay una reacción como resistente, como, no, yo lo veo básicamente donde me da la gana verlo, porque, Yes. porque solo así tiene sentido el relato, ¿ok? Ajá. Lo que Jung pensaría es que como la evolución de la mente no es lineal, sino es como espiral, entonces no es un loop. O sea, cuando la persona te cuenta esta historia y te la cuenta de nuevo, no llegó ahí porque esto está haciendo un movimiento como hacia el interior. Entonces, es muy lindo ver cuando de pronto alguien en consulta te dice, o sea, ya este tema ya ni siquiera quiero seguirlo hablando. O sea, ya saqué cierta enseñanza, ya vos me diste como el feedback que vos pensás, ya podemos pasar a otra cosa. ¿Verdad? Entonces, lo que Freud pensaba es que en la palabra va inserta la emoción. Entonces, cuando yo hago ese relato, no es tanto la descripción de lo sucedido, sino el impacto emocional que tuvo eso. Es un poco como cuando al enseñarte a meditar te dicen, sobre todo cuando las meditaciones son muy guiadas, que por ejemplo te dicen, ok, trata de imaginarte que cuando estás exhalando, en el CO2 también va como algo molesto, como algo, ¿verdad? La metáfora como de que estás sacando. En la clínica se ve así, o sea, la gente sacando y sacando hasta que hay un punto que dice, ya el tema ni siquiera es relevante para seguirlo hablando. O sea, entonces, ¿qué diría el psicoanálisis? Ya lo logró acomodar en un lugar donde no duele. Seguirá saliendo en sueños, probablemente, pero ya es de otro lugar. Ya. Es que cuando yo recuerdo que un profesor mío muy querido decía en la maestría,
La primera sesión es la sesión más importante de todas. Porque en la primera sesión esa persona al llegar a presentarse te está diciendo dónde está su dolor, o sea, qué espera o desea que suceda, o sea, por qué llegó hasta ahí y además cuál va a ser como el norte del proceso terapéutico. Y yo no diría que 10 de 10, pero hay personas que sí, que donde empiezan a hablar uno dice, ok, este es como su gran tema, ¿verdad? Entonces ahí la idea es como irlo revisitando y viendo desde otros lados. Pero aunque se oiga como algo, como una petición de principio, algo que tal vez no es real, yo creo que sí, el psicoanálisis al menos lo que dice es, háblelo todo lo que quiera hablarlo, nunca lo está hablando igual, nunca la misma historia. Y hay un momento donde al convertirlo en anécdota, ya no tiene como ese peso emocional que tenía y que probablemente te llevó a hablar con alguien. Interesante. Es tratar de que, para usar una categoría de Gabor Mate, ahora que estamos hablando de eso, es tratar de que lo traumático se vuelva anecdótico. No todo, digo, hay cosas realmente muy heavies que jamás, digamos, pensaría yo que la solución es volver la anécdota. No sé, abusos o cosas así como muy pesadas. Pero cuando estamos hablando como de lo más cotidiano, y eso es lindo, al psicoanálisis le interesa mucho la vida cotidiana, Jorge. Las otras escuelas es como, no, hábleme de su dolor, hábleme. El psicoanálisis es como, hábleme más bien de lo que a usted le parece trivial, para ver si ahí logramos observar algo de su inconsciente. Nada es trivial, ¿me entendés? O sea, tu reacción en un embotellamiento me habla de tu sombra, me habla de tu inconsciente. No todo el mundo reacciona igual. Digamos, si vos ya sabes que venir a Caramba te toma 40 minutos y un momento en el que casi estás estacionado, es interesante que te siga generando. No estoy hablando de Jorge, obviamente. ¿Por qué te sigue generando la misma reacción si sabes que es lo que vas a vivir todos los días de tu vida? Entonces ahí uno podría decir desde el psicoanálisis, mae, probablemente tu molestia no viene del embotellamiento. El embotellamiento te está conectando con alguna experiencia. Porque si lo pensás racionalmente, no tiene sentido que estés casi fomentando una úlcera cuando esa va a ser tu vida. O sea, la solución sería no vayas a Caramba. Pero como no es una buena solución, la pregunta es ¿por qué te sigue como tocando en esa fibra tan adentro? Que se vuelve sufrimiento. A ver, yo entiendo trauma como, así, para ser bien específico, ese hecho que viviste adverso, ¿verdad? Que retó por completo tus expectativas, que te incomodó, fue doloroso y que por alguna razón tu sistema nervioso lo guarda para revivirlo. Entonces quedas como en un estado de alerta, ¿verdad? Una impronta. Sí. Eso que fue relevante y te marcó. Cuando lo revivís emocionalmente, volvés a vivir. Hay una descarga. Ajá. Y te es difícil salir de ese ciclo vicioso. Claro. Físicamente hay un desorden metabólico, ¿verdad? Por eso se siente como se siente y te desequilibra como te desequilibra. Mentalmente es a nivel de lenguaje, ¿verdad? La historia que te estás contando. Y en neurosemántica tenemos ahí varios mecanismos para poder ayudar a la persona a actualizar ese recuerdo. Uno de ellos es tener una conversación y despersonalizar ese diálogo interno. O sea, no sos vos el que te está contando la historia. Es metafóricamente un personaje, un dragón, que puede ser cualquier otro personaje, pero supongamos que es un dragón. Que este dragón nació en algún momento, está en tu mente, se alimenta de cosas. Entonces el juego, la sesión, sería el juego de descubrir cuál es el alimento del dragón. Es bien interesante porque ¿Cuál es el alimento? Ajá, la persona está reviviendo la historia, pero desde un nuevo lugar. No sos vos, es el dragón. ¿Qué es lo que pretende el dragón? ¿Cuál es la intención positiva del dragón? ¿En qué momento nació? ¿Cómo te habla? ¿En qué parte de tu cabeza te habla? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿En qué parte de tu espacio personal? ¿Cuál es el tono? ¿A quién te recuerda? ¿Cuáles son los valores? Muchísimas preguntas. Es un diálogo bastante extenso en donde la persona, sin darse cuenta, empieza a soltar
y liberarse de lo que en un principio fue un trauma. Y es bien poderoso. Y hay otra manera en donde... Perdón, nada más para entender tu idea. Vos lo que buscas es que ese dragón muera de hambre. Exacto. Al final de la conversación, lo que se espera es que la persona se dé cuenta de qué alimenta al dragón y de dejarlo morir de hambre. Ok. Ahora te cuento algo. Sí, proseguí. Interesante. Y hay otro mecanismo que es súper tuanis porque lo que hace es utilizar el poder de la mente para crear un escenario seguro para poder revivir una historia secuencial que se convierte en trauma o fobia y jugar con el orden sintáctico. Con el orden sintáctico. Te estás contando una historia, te la sabes de memoria. Siempre la contás de la misma manera. Sí. Eso genera un impacto emocional. Pero ¿qué pasa si desordenamos esa historia? El cerebro no procesa la emoción. No tiene significado. Entonces, lo que se hace es buscar el evento traumático, el evento de fobia, o sea, en dónde se originó, un momento feliz antes, un momento feliz después, que puede ser días antes, meses antes, un año antes, es irrelevante. Y se invita a la persona a entrar en un escenario, que es un cine, para correr una película, en donde está la escena A, feliz, la escena B, traumática, la escena C, feliz, y se empieza a reproducir con una especie de meditación guiada esta película hasta que llega a reproducirse de manera desordenada en reversa, repetidas veces. Ok. Para hacerle al cerebro un desorden sintáctico y al final de esa sesión lo esperado es que la persona hable del evento Sin carga emocional. Una anécdota realmente. Súper poderoso. Wow. Sí, hay otros mecanismos, pero estos son como los dos icónicos de la PNL y neurosemántica. El del dragón es de la neurosemántica, este es de la PNL. Y hay otras maneras, o sea, está un ejercicio que se llama la reimpronta, que es, ok, algo pasó, hubo una impronta, no te diste cuenta de qué fue lo que pasó, simplemente experimentas una emoción irracional ante diferentes situaciones y vos decís, yo sé que esto no está bien, no me gusta, pero no sé por qué lo hago. Entonces lo que hacemos es vincular esa emoción a una línea del tiempo para descubrir el origen. Cuando descubrís el origen, con la mirada de un adulto, racional, con recursos, acompañado, lo que haces es poner un nuevo marco. Y ahí entonces se pierde el impacto emocional. Exacto. Hacemos la reimpronta. Reimpronta. Que es como actualizar ese momento que te marcó y liberarte de la carga emocional. Ah, ok. ¿Y cuánto toma eso? Esto es el patrón se llama Danza con Dragones. Ese puede tomar 45 minutos, una hora. El de la cura de fobias, que es en esta meditación guiada en el cine, puede durar de 12 a 30 minutos. Y el de la reimpronta puede durar de entre 30 a 45 minutos. Esto del cine me recuerda, no sé si lo hemos hablado, Jorge. Carl Jung fue siempre alguien que en su interés por lo más allá de lo mental se topa con la meditación, definitivamente, porque estudia el yoga, estudia el kundalini, entonces cae con la meditación. Y es interesante cómo en ese periodo de él tan oscuro, que fue, ya lo hemos hablado, como el 13 al 18, la cosa del libro rojo, él diseña un método que según él te permite accesar a tu inconsciente con la misma eficiencia con la que tu inconsciente sueña. Y él le llama a eso imaginación activa. Es una meditación guiada, básicamente. Es una meditación guiada en la cual a la persona que estás guiando, lo que le vas a pedir es que, por ejemplo, traiga un sueño a la conciencia.
Entonces, no sé, por decirte algo, es una persona que se soñó con un ser querido que falleció y siente que en el sueño le iba a decir algo, pero se despertó, sonó la alarma o lo que fuera. Entonces los junguianos lo que harían sería pedirle a la persona que lo traiga a la conciencia, o sea, que se cuente el sueño hasta donde llega, lo inducen en ese estado de relajación, no es nada hipnoide en el sentido de que no hay pérdida de conciencia, lo llevan a un estado de máxima relajación y la invitación del terapeuta es vaya a la última escena del sueño y siga. A lo que la persona diría, no, usted no me puso atención, me desperté. Sí, sí le puse atención. Sígalo contando. Es que no sé cómo sigue. Yo sé. Invente, por eso es imaginación activa. Claro. Y siga escribiendo el relato del sueño. ¿Qué pensaba Jung? Que en esa construcción ahí también está el inconsciente en juego. O sea, lo que vas a elegir como el desenlace del sueño no es azaroso, no es aleatorio. Entonces, algunos autores se atreven a decir que es como la propuesta junguiana a las meditaciones en un sentido. Yo no estoy tan convencido que sea el sustituto a eso porque yo no entiendo la meditación como algo que te va guiando, aunque entiendo que hay meditaciones guiadas, pero ahora que hablabas de esto del cine, suena muy parecido a la imaginación activa de los junguianos. Ellos lo hacen digamos, también por cuestiones fóbicas o principalmente cuando, no sé, cuando alguien de pronto te dice en consulta, es que a mí me hizo falta tener una conversación final con mi expareja. O sea, no sé si esa persona me lo debe, pero yo sí lo necesito. Entonces un junguiano te diría, podemos tenerla. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la persona tiene alguna idea de lo que el otro iba a decir. Y si es alguien que quisiste, más o menos conoces sus líneas, como sus patrones mentales. Entonces, lo que el junguiano haría en ese caso es, ok, vamos a la escena. Vamos a la escena que usted quiere vivir, ese encuentro. Hay algunos que son hasta tan quisquillosos que te dicen, ok, piense como en el setting, piense en el lugar, ¿dónde están? Claro. ¿Ok? Y a partir de eso, sin cerrar los ojos, lo que te va a decir el terapeuta es, ok, convérselo. Diga lo que usted quiere decir e imagine lo que el otro le contestaría. Y eso también es vivido como una descarga y bueno, listo. Ni siquiera era eso lo que te iba a contar. Es que cuando contaste lo del cine, me acordé de esa técnica. De esa técnica y también junguiana. Dijiste que cuando te hablé de la danza con dragones, sí, dijiste que ibas a hacer lo que te iba a decir era esta hora otra cosa. Porque yo estoy súper convencido, o sea, estoy en un momento de mi vida donde realmente creo que sí existen las sincronicidades. No solo cuando uno dice algo y después en YouTube le sale eso, porque eso para mí responde a otra cosa. Pero estaba viendo un video en YouTube y entonces un tipo que estaba escuchando recomienda un libro que se llama Feeding Your Demons, alimentando a tus demonios. ¿Ok? Obviamente. Ese título no lo voy a dejar pasar. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que es escrito por una monje o monja tibetana, no de origen tibetano, un occidental que se fue a formar al Tíbet, y que descubrió una técnica que los tibetanos, o que una tibetana, porque curiosamente era una lama, no era un lama. En el budismo eso no está tan marcado como en el catolicismo. Yo sí creo que para ser el lama, yo creo que sí tienes que ser un tipo. Estoy bateando, pero bueno, en todo caso, las monjas tienen como el mismo nivel y todo lo que fuera. O sea, no hay como una enseñanza que vos no puedes accesar solo porque sos una mujer. Ok. El punto es que en el siglo XI, una lama crea una técnica que si vos la lees, si vos lees el protocolo, por decirlo de alguna forma, es un shadow work. Total. O sea, es increíble. Hay términos hasta que se parecen. Donde la diferencia entre esa técnica de los dragones del PNL, aquí funciona a la inversa. Vas a tratar de alimentar a tu demonio. Es más, te estás ofreciendo como comida para tu demonio. Wow. ¿Por qué? Porque según ellos,
digamos, para ellos obviamente los demonios no son entidades, Sí, sí, ¿verdad? sí. O sea, la ira, la envidia o la lujuria, lo que fuera. Ellos aseguran que ese demonio es una creación tuya, que no es nada externo. Y que vos andás como haciendo como una lucha con ese demonio. No querés ser atrapado por él. Es como un wrestling, como tengo que ganarle a mi demonio. Ajá, ajá, Esta ajá. monje lo que decía es, no, al contrario. Si usted se ofrece, porque hay como toda una visualización donde vos lo que pensás es que sos cubierto, ya sea como por miel o por algo que vos consideres apetitoso y casi que vas en el encuentro del demonio. Es vos ofreciéndote, o sea, es como una inmolación de alguna forma, solo para darte cuenta que ese demonio nunca existió. Entonces, donde vos te disolves con ese demonio, entendiendo cualquier trait ahí como psicológico, al darte cuenta que ese demonio nunca tuvo una consistencia real, como que vos empezás como a superar el ataque como de ese rasgo de tu psique. Wow. Entonces, feeding your demons, porque ellos más bien lo que dicen es, no, empáchelo. O Sí, sea, sí. hágalo explotar para que usted se dé cuenta que nunca estuvo ahí. Entonces, lo bonito fue que cuando yo estaba preparando ya como los temas para el curso de la sombra que yo una vez por año, yo no andaba buscando en YouTube nada sobre el shadow work. Me sale este tipo, habla de Feeding Your Demons, yo digo, yo necesito leer ese libro, lo empiezo a leer, yo digo, es demasiado loco, es un trabajo sobre la sombra, yo estoy leyendo sobre eso en este ¿Qué? momento, el autor del video ni siquiera es un terapeuta, es un tipo que le gusta mucho el ocultismo y toda esta cosa de el rosacrucismo, la masonería, el hermetismo, todas esas cosas como, como esotéricas, por decirlo de alguna forma. Y el título del libro me pareció, pero demasiado interesante. Y como te digo, o sea, empiezo a leerme el libro y yo digo, los budistas vienen trabajando las sombras del siglo XI. O sea, no le llamaban así, pero esa técnica, hablando con Giselle, seguí con sincronicidades. Yo llevo como una gran sorpresa. Y le dije, mira, y me dice, mae, ¿vos no te acuerdas que yo llevé ese curso? O sea, yo hice mi formación en Wow. CHOT. Es CHO con diéresis D. Es la técnica del CHOT. Y me dice, sí. De hecho, ella dice que los budistas lo hacen, por ejemplo, lo hacen en cementerios. O sea, ellos van a buscar lugares que tengan como algo tenebroso, o sea, para realmente poder conectar, como hacer como un psicodrama. Okay, Ajá. como vivirlo. Entonces ellos lo hacen o en cuartos oscuros, o sea, se aíslan totalmente, o en el bosque, pasan varias noches ahí, o bueno, ya decía, comúnmente lo hacen en cementerios. Y sí, el chote es para un budista tibetano el ofrecerme a esa entidad, digamos, malhechora o que me genera malestar, solo para descubrir en el atravesamiento mismo que esa entidad nunca existió, que nada más, diríamoslo en junguiano, es algo mío no integrado. Entonces, lo que te quería comentar Qué es que maravilla. es como alguien diría, qué casual, no, es Ah, demasiado para ser sí, una casualidad. es Entonces, demasiado. Qué interesante porque se llama Danza con Dragones este patrón porque, o sea, uno simplemente no niega al dragón, lo agradece, baila con él, ok. o sea, lo entrevista, pasamos un buen rato, descubrimos su intención para luego descubrir cuál es el alimento Mm, y encontrar una nueva estrategia para satisfacer los valores, las intenciones que el dragón andaba buscando. mm, Sí, es bien interesante. Hace, bueno, esto es como muy común. Es parte de la mirada de la PNL. Em, Digo muy común lo que voy a comentar, del ejemplo que voy a ujú, dar, porque no es específicamente de una persona, sino que es muy normal. En la PNL la mirada es esta. Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos y eso genera una capa sensorial. La primera impresión que tenemos es sensorial, visual, auditiva, kinestésica, olfativa, gustativa. O sea, creamos una película en nuestra cabeza sin darnos cuenta. Pero como tenemos el lenguaje, luego ponemos la capa evaluativa en donde nos contamos la historia. Entonces, cuando alguien me está contando algo que le molesta, algo que sucedió, que no ha logrado superar de alguna manera, una de las preguntas que yo le hago es, ¿qué estás viendo? ¿qué estás viendo? Ujú. O sea, cuando vos me contás esto, que te hizo tu papá o tu mamá, algo que te dijo tu tía,
algo que te dijo tu jefe, ¿qué estás viendo? ¿O en dónde lo estás escuchando? O sea, me voy a lo sensorial. Okay. Entonces, cuando alguien me dice, estoy viendo como una foto. Ah, es una foto. ¿Es una foto o como una película, un video? No, no, es una foto. Porque podría ser un video. La siguiente pregunta es, ¿estás viendo la foto o estás dentro de la foto? Ujú, ujú. Y la mayoría de veces es, estoy dentro de la foto. Ah, ok. Es un escenario. Ajá, es un vínculo emocional. O sea, estás totalmente asociado al Activamente. recuerdo. Ajá. A color, a blanco y negro. A color. Entonces, eso me da señales de, está vívido. Sí. Ujú. Entonces hay un patrón en donde jugamos con eso. Te volvés el editor de la película o de la foto. Y puedes hacer múltiples modificaciones. Sos el director de una escena. Mm, Entonces, ¿qué tal si lo primero, salite de la escena? Solo observala. mm. Qué bueno, porque entonces le vas enseñando ángulos. Exacto. Le vas enseñando ángulos. ¿Qué tal si la pones en alguna parte de tu espacio personal en donde quieras? ¿En dónde la pondrías? Ah, allá, en la esquina. Ah, ok. Atrás. Mm. Ah, me gustaría sacarla del cuarto. Sí, fomentás la edición, más bien. Es como edite. Ajá. Solo para ver qué pasa. Y luego al final es, ok, contame de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Ya no hay carga emocional. Cuenta otra cosa, digamos. Ajá. Lo cuentas de un lugar de mayor libertad. Si la intensidad era 10, ahora es 3. Sí, claro. Imagínate. Digamos, avanzó un montón. Exacto, exacto. Eso es PNL. Eso es PNL. Eso. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Eso me recuerda mucho. Hay una técnica, es una técnica relativamente esotérica en el sentido de que, digamos, muchos psicólogos ni siquiera lo han vivido, pero es el psicodrama. Ajá, ajá, ajá. Y el psicodrama también tiene esa potencia de que el que está dirigiendo el psicodrama, si es sobre un tema traumático de Jorge, le va a pedir a Jorge que recree la escena, que elija un Jorge para que él se vea, y ahora sí, que trate de hacer la escena diferente para no tener el cierre que tiene. Entonces es muy, yo lo viví varias veces, no llevé una formación en psicodrama, pero en algún momento asistía a una psicodramatista que entonces me permitió, porque probablemente en algún momento hasta trabajamos temas míos, y es muy impresionante, Jorge, cómo en el psicodrama, ese que yo elijo para actuar de X persona, leí en algún nivel que sí tiene una similitud. Entonces, lo más loco de todo es que cuando yo elegí estoy diciendo cualquier cosa, a mi tío alcohólico, que puedo elegir a una mujer, no tengo que elegir a un hombre, de pronto luego esa muchacha te dice, qué fuerte que usted me haya elegido de tío alcohólico,
porque en realidad una de las cosas más dolorosas que viví en mi vida es que el tío que yo más quería era alcohólico. O sea, que alguien diría, ay, madre, todos tenemos un tío alcohólico. No, pero digo, yo estoy eligiendo de un grupo de personas, o sea, elegí a la que tiene una conexión emocional con mi historia. Entonces es muy fuerte porque ellos aseguran que eso lo estás leyendo desde un lugar de no conciencia. Total. O sea, casi como... Es que no quiero decir inconsciente, porque no es una cosa psicoanalítica, sino puedo leer en vos que hay algo en tu historia que conecta con la mía. Por eso De te forma convoco. intuitiva. Intuitiva, creo que sería Más un buen allá de término. la del darte cuenta de sí, o sea, de Sí, no es que elegirlo de ella manera me contó su deliberada. historia. Yo digo, ahí va ella de tío alcohólico porque ella lo vivió. Sí, he escuchado de eso en personas que han practicado constelaciones familiares, Ah, ok, también. que tiene mucho de También tiene una similitud. conexión. En PNL hay un patrón, digo, hoy nos fuimos por este lado, qué interesante, Ni ¿verdad? siquiera estoy muy seguro de qué estamos hablando. No, empezamos por traumas y ahora estamos hablando de diferentes métodos. Quiero para- ver cómo titulas este episodio. Vamos a ver. Ahí después Diego me dice, hey, ¿cómo le vamos a llamar a este? Y se me ocurre. Ok. Hay un ejercicio que se llama cambio de posiciones perceptuales. Bien interesante, que se parece mucho a esto que me acabas de comentar, porque tiene que ver con un conflicto que sucedió con otra persona. Ok. Entonces este conflicto te tiene mal, ¿verdad? Te tiene bloqueado, tenés resentimiento, no sabes cómo lidiar con esto ni qué decisiones tomar. Entonces lo que se hace en este patrón es primero pedir a la persona, cuéntame su versión. Ya te cuenta su versión. Ok, listo. La cambias de posición, literalmente la cambias de posición, le asignas una silla, y le decís, ahora, cuando se sienta en esa silla, me va a contar la versión como si usted fuera la otra persona. O sea, no me hable usted. No. Se sienta en esa silla y usted me va a hablar como la Usted otra es el persona. otro. Va a tener la postura de la otra persona. Va a sentir lo que siente la otra persona. Usted es el otro. Entonces inducimos a la bueno, qué persona bueno. a esa posición. Cuénteme. Entonces ya nos cuenta. Listo. Nada, solamente pasó eso. Le vamos a asignar otra posición. Esta otra posición va a ser de un observador neutro. Nadie conocido. Probablemente alguien que iba caminando por ahí. Y vio la discusión. Ajá. No los conoce. Simplemente va pasando por ahí. Una vez que usted se ponga en esa posición, me va a hablar qué observa, qué opiniones tiene como un observador neutro. Listo. Pa. La siguiente posición, movemos a la persona, probablemente lo pongamos sobre una silla o no sé, algo que le ayude a entrar en el papel de ser superior. El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que no se le puede pasar nada por encima. O sea, sabiduría Sí, suprema. como una deidad. Una deidad. Que puede ser Dios, puede ser su ser interno, su ser sabio, ¿no? La persona sabrá cómo se mete en ese estado. Nosotros le ayudamos. Y entonces, desde ahí, cuénteme. Tiene que decir algo al respecto. ¿Qué piensa? ¿Cómo sí? Y al final del ejercicio, le preguntamos a la persona, ahora sí, cuénteme. Claro. ¿Cuál- Ya lo vio de un qué montón tiene de que ser? lugares. Ajá. Y la persona se desbloquea y ya tiene muchos mejores recursos. Ya no hay un vínculo emocional, hay creatividad, hay lógica, hay razón, hay empatía. Sí, y le logras demostrar a la persona que eso que sientes porque lo está viendo desde un lado, ya sea de víctima o Exacto. ¿verdad? De menor fuerza. En la psicología Gestalt, ellos popularizaron que hasta se hacen mucha mofa de eso en las películas. El famoso ejercicio de la silla vacía, Ah, ¿verdad? Que es que te dan algo como para dar. Hay una película, yo no sé si vos la viste, se llama Analyze Me. Es Robert De Niro y Billy Crystal. ajá, Que viejísima. es un poco como la película Los Soprano en el sentido que Robert De Niro actúa como un capo. Y hay una parte en la película donde el terapeuta, que es Billy Crystal, que es como una especie de psicoanalista, le dice, bueno, lo que vamos a hacer es que usted saque toda esa energía, ¿verdad? Y le da como un bate de foam, Ajá, Styrofoam. no, como los que usan los Espuma. chiquitos para nadar, que son, Sí. pues no sé qué material es. ¿Cómo es que le dicen? Gusanos. Sí. Que entonces le da como un bate hecho y le dice, dele. Y entonces el mar dice, ¿y eso qué relevancia tendría? Le dice, confía en mí.
Nada más dele con... Y el tipo se mete tanto que andaba un arma y al final le descarga el arma y todo y al final le dice, doctor, es maravilloso, es increíble, o sea, porque... Entonces me acordé de eso que estabas diciendo, es una muy buena película. Qué interesante porque entender por qué estos ejercicios funcionan como funcionan, hay que entender de dónde nace la PNL. Y la PNL nace de la observación de sistemas familiares, lingüística y Gestalt. Ahí está. Sí, ellos lo que hacen es modelar a Fritz Perls, a Virginia Satir, y se basan en el trabajo de este tipo que es muy famoso, el lingüista que propuso la teoría de la lingüística general, Noam Chomsky. Chomsky. Sí, claro, ahí están todas esas influencias presentes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que, digamos, lo bonito de todo este tipo de técnicas es, ojalá la gente pueda sentir eso, Jorge. O sea, que lo peor que uno puede pensar es que uno está condenado a seguir en el estado emocional en el que se encuentra. O sea, vivirlo casi como un nihilismo, ¿verdad? Como de esto seré yo y eso riñe totalmente con lo que se piensa en psicología o en PNL, que es, no, vos podés estar mejor. No va a ser fácil, quizás no vas a llegar al lugar que según vos es estar mejor porque ahí están los ideales, ¿verdad? Pero definitivamente puedes estar mejor que donde estás, si estás dispuesto a hacer la tarea, ¿verdad? O sea, muchas veces yo creo que la gente no sabe todo lo que podría conseguir acudiendo a un espacio cualesquiera que sea, no tiene que ser psicológico, no tiene que ser coaching. Hay mucha gente que le sirve, digamos, no sé, el catolicismo promueve mucho esto de las reuniones de parejas. Claro. Donde ellos van a dar sus testimonios y explican cómo salieron de un pleito. O sea, está bien, eso tiene en algún lado, tiene un efecto terapéutico. Te ves desde el otro, te das, eso que vos decías, el otro es un espejo. Yo puedo ir a una pareja peleando y decir, puña, nosotros nos vemos así, ma. O sea, realmente es así como de arcaico. Y bueno, la persona ya sale pensando, se ve desde otro lado, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo peor que podríamos autovendernos como idea es, como yo me siento hoy, no hay forma de sentirme mejor. Porque casi que estás abrazando, casi que estás autocondenándote. Sí. Es casi como una profecía autocumplida. Y no, la verdad es que, ¿verdad? Hay gente que dice, yo desde que nado me siento mejor. Y siga nadando, man. Hay gente que a mí cada cierto tiempo me interpelan. Como yo sé que usted no cree en nada, ¿verdad? O sea, que me lo dicen con mucha frecuencia, entonces ya me empieza a contar que tienen una experiencia, por ejemplo, que empezaron a ir a un culto y no solo sienten como que encontraron una manada, por ende, de lo que hablábamos de los lazos en el episodio anterior, sino que además dicen, me siento mejor. Bueno, mae, vaya más. Haga más de eso. Busque a ver si hay además del domingo, si hay un miércoles que se reúnen, vaya, dele. O sea, si hay algo para usted, no lo pierda. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, bueno, no sé qué pensará mi gremio, pero no todo el mundo necesariamente lo va a conseguir con terapia. Y lo mismo opino yo con el coaching. El coaching no es para todo el mundo. O sea, tienen que alinearse ciertas estrellas para que funcione. Y es una herramienta más. O sea, es que los seres humanos somos muy complejos. No existe tal cosa como una fórmula en donde uno hace paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¡Tarán! Resultado. Sí. En PNL tenemos la premisa de es mejor tener opciones que no tenerlas. Sí, claro. O sea, en la medida en que usted se disponga a probar, dele. O sea, pruebe. Si le funciona, repita. Sí. Si no le funciona, busque otro método. No deja de ser interesante, Jorge. ¿Qué pensás vos? No deja de ser interesante cómo muchas personas empiezan a formarse en PNL porque fueron como clientes de PNL. Algunos ni siquiera lo llegan a ejercer. Pero es que interesante que hay como un llamado, no sé si un llamado es la palabra correcta. O sea,
terminan sintiendo tanto, no sé si agradecimiento o impacto de lo que consiguieron, porque eso en mi profesión no es tan claro. Digo, a mí me encanta cuando un consultante de pronto dice, que he estado pensando en estudiar psicología. Sí, sí, claro, porque me siento de alguna forma referenciado ahí, ¿verdad? Pero no es la norma para nada. Mucha gente dice, esto estuvo bien y ya, y tiene su profesión. Pero en el PNL yo he atendido varias personas que el PNL los impactó tanto que inmediatamente fueron a buscar un espacio de formación y no lo van a hacer nunca profesionalmente, pero quieren como verlo desde otro lado. Eso me llama la atención. Es bastante atractivo porque, a ver, ¿qué ofrece la PNL? A ver, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Sí. La PNL ofrece un manual para entender la mente y saber qué hacer con ella. Sumamente atractivo. O sea, sí. Ojalá en la escuela nos suena como algo útil. Súper útil. O sea, es que te están ayudando a entender de qué manera estructurada, o sea, te están dando pequeños patrones que pueden ser largos, cortos, más complejos, algunos que puedes autoaplicarte, otros que no, pero te están dando un manual para entender tu mente y comunicarte con otras personas. Sumamente atractivo. Sí. ¿Qué tan riguroso es? Depende del usuario, depende del practicante. Claro. O sea, cuando vos vas a estudiar PNL, sacas un título de practicante de PNL. No sos un programador, como algunas personas se mal llaman, según mi punto de vista. No sos un terapeuta. Maestro. O sea, sos un practicante. Siguiente nivel de practicante. Practicante maestro. Ahora sí. Ajá. Pero eso lo único que significa es que es el siguiente nivel. Tienes que seguir practicando. Sí, sí. Entonces, es muy atractivo, es riguroso en el sentido en que vos te metas a estudiar. No es sencillo, todas las personas son diferentes. Entonces, solo la experiencia, la práctica te va a ayudar a vos a conectar con otras personas y poderle ayudar y saber qué patrón utilizar y de qué manera aplicarlo y con qué adaptaciones y todo esto. Sí, es una manera bastante útil de que la mayoría de personas puedan tener ese acceso en cuestión de meses a entender un poquito de su mundo interno, a diferencia de una carrera de psicología, claro, que toma años, sí, y es mucho más académica. Claro. No es tan práctica. No. Es que con PNL, vos en la primera sesión decís, wow, yo no sabía. Sí, empieza en práctica y termina en práctica. Sí, yo no sabía que yo podía, si me comprometo lo suficiente, imaginar cómo quiero subirme al escenario, hablar en público, experimentar eso y de repente darle las señales a mi cuerpo de sentir emociones que antes no sentía. Antes lo que sentía era inseguridad. Ahorita me estoy sintiendo empoderado. Porque claro, tu cerebro no sabe diferenciar entre imaginación y realidad. Y entonces lo que estás haciendo es utilizar ese poder de imaginación para mandar las señales al sistema nervioso. Claro, claro. Alguien te está apoyando, te está induciendo estados y todo, pero estás viviendo algo que antes no estaba en tu radar. Te están hablando de creencias. Y yo antes creía que las creencias eran solo religiosas. No, resulta que andas por el mundo con pensamientos confirmados. Algunos te son útiles, otros no. ¡Pah! Aha moment. Y yo que pensaba que cuando me decían de pequeño que yo era un desordenado, yo era un desordenado. No, es una creencia, es una idea. A partir de hoy no me sirve, me deshago de ella, te liberas de un hechizo. Es muy atractivo. Claro. Entonces sí, esa es la razón por la cual más fácilmente una persona que haya vivido la experiencia de ser acompañada con PNL, de repente dice, no, yo quiero estudiar esto. Lo noto con frecuencia. Y bueno, además yo creo que ya estamos llegando al tiempo final. Sí, ahí está Diego diciendo, en efecto, ya les hice la señal hace 2 minutos o 3 minutos. Además hay todo digamos, si vos vas a la librería, vos ves que hay bastante texto producido, digamos, en proporción. Creo que hay más textos sobre PNL que sobre textos de psicología. Digo yo, en un sentido de psicología más como didáctica. Hay muchos psicólogos escribiendo y me parece maravilloso. Sí. Pero no te encontrás los libros de Freud, es lo que quiero decir. Sí, o sea, te encontrás libros de psicólogos que escribieron
para crecimiento personal. Exacto, exacto. Libros de autoayuda. Exacto. Pero de PNL sí te encontrás como el manual. Exacto, eso es lo que iba a decir. De hecho, hay anaqueles completos. O sea, estoy pensando en una librería a la que yo suelo ir donde un anaquel dice PNL. O sea, todos los libros de este campito tienen que ver en algo con esa técnica. Sí. Sí, a mí lo único que me gustaría señalar es que para mí, o sea, en mi vida fue un antes y un después. PNL llegó a mí porque yo andaba buscando herramientas porque me estaba quedando corto como coach al acompañar a una persona. Ya vos eras coach antes de eso. Ya era, sí, ya había... Yo creí que tu entrada al coaching había sido la programación neurolingüística. No. Fue el coaching y entonces coaching ejecutivo. Entonces yo me sentaba con una persona a hablar sobre plantear metas y me daba cuenta que la persona me estaba hablando de cosas que le preocupaban y estaba hablándome de emociones y necesidades y yo no sabía qué hacer con eso. Y yo dije, o sea, como que me estoy quedando corto, o sea, que no estoy pudiendo dar un acompañamiento integral. Y entonces me encontré con la PNL, que inicialmente yo dije, yo voy a tomar, a ver si es cierto, yo voy a tomar esto para dejar atrás cualquier mierda que tenga pegada por ahí. O sea, yo estoy convencido de que este es mi camino, yo quiero ayudar a otros, pero siento inseguridades, no sé, como que tengo algunas historias que me siguen dando vueltas, vamos a ver qué tal. Y yo me entregué por completo a ese proceso que tardó 4 meses y literalmente yo... Dices acá. Sí, o sea, me liberé de todas esas cosas que en ese momento me estaban atrasando. Yo dije, no, o sea, esto es increíble. Acá hay algo. Y me lo tomé muy en serio, estudié muchísimo y lo utilizo como una herramienta para, ok, sí, está bien, vamos a trabajar en dirección a este objetivo. Pero de repente yo escucho y mientras me está contando de algo, me está hablando de alguna creencia limitante. Entonces ya tengo herramientas para apoyar a la persona en tiempo real y continuar con el objetivo. O me está hablando de cómo quiere ir al gimnasio, pero desde pequeño le decían que era un vago. Cuénteme más de eso. Podemos atender ese recuerdo. Sí. O múltiples situaciones que pueden surgir ahí. Entonces sí. Pero me he dado cuenta de que como es de acceso tan libre, como todo, ¿verdad? Se vulgariza. Se vulgariza. Entonces sí, yo creo que es una gran herramienta, como muchas otras, que de nuevo, cada quien se la puede tomar con la seriedad que se la quiera tomar. No es una pócima mágica, no es la panacea, es una herramienta más en la vida. Sí. Bien interesante, que cuando uno la estudia y toma la estructura y conoce las referencias y estudia las referencias, va más allá de eso y lo practica todos los días. Puede ser increíble. Sí. En síntesis se puede estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Síntesis puede estar mejor. Y se puede liberar de un trauma. Me imagínese, o sea, tiene razón Gabor Mate. En alguna cosa es... digo, algo tiene, ¿verdad? Total. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos. No sé muy bien cómo se va a llamar este episodio. Vamos a ver. Pero como dice Jorge, para eso está Diego. Diego es la creatividad el que le pone nombre al asunto junto con Jorge. Sí, ojalá no vayan cínicamente a pensar que el estado actual es lo que les va a seguir sucediendo toda su vida, porque eso no es necesariamente cierto. Uno se puede mover, hay ciertos movimientos que no son radicales, pero sí te permiten como experimentar otra existencia. Entonces, búsquenlo, como les decía yo ahora, tal vez no es el coaching, tal vez no es la terapia, pero ahí hay algo, o sea, bailen o no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, busquen estar mejor. Total, es posible. Es parte de nuestra condición humana. La neurociencia nos dice que tenemos la neuroplasticidad a nuestro favor. Se requiere de compromiso, se requiere de esfuerzo, muchas veces de incomodidad, pero se puede actualizar nuestra mente. Síganos, suscríbanse. Coméntenos, cuéntenos qué le pareció este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Chao. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas.
Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. Hasta la próxima.